Muchísimas gracias, Juanpi. Llegamos hasta el Museo Blanes. Aquí mismo se está llevando a cabo, ustedes pueden venir a visitar este museo, que primero está precioso realmente, siempre darse una recorrida por el Museo Blanes, un placer, además los jardines que tiene, el patio, todo divino. Y además pueden venir a visitar esta exposición Carmela de Federico Ruiz Esteban, que tiene una técnica muy particular, te voy a decir, que ya Federico va a pasar a contarme. Muchísimas gracias por estos minutos, Federico. Un placer recibirles, muchas gracias por estar por aquí. Por favor. Bueno, contame cómo surge Carmela. ¿Quién era Carmela? ¿Cómo arranca esa cosa? Bien, Carmela era mi bisabuela, es una migrante que llega a Uruguay proveniente de Italia, la primera etapa del siglo XX, como muchas migrantes de esa época. Bien. Casi accidentalmente llega aquí y aquí forja una familia y, entre otras cosas, nos inculca a la descendencia, digamos, su pasión por el cultivar la tierra y por el jardín como un espacio también de encuentro y de afecto. Esta historia tiene un quiebre en el 2018 cuando mi madre se transforma en la primer descendiente de Carmela en poder volver al pueblo del sur de Italia, y ahí se da cuenta que en ese pueblito nacen las mismas plantas que ella hacía nacer aquí en Uruguay y que también nos fue repartiendo a tal punto que hoy mi jardín también tiene plantas que son descendientes justamente de los jardines de Carmela. Nosotros sentimos que ella, en un culto propio y personal, porque no era explícito, estaba tendiendo puentes con lo que había dejado del otro lado del océano. Un poquito de su tierra en Uruguay, además, ¿no? Propiamente dicho. Exactamente, era como que sentimos que las raíces construían puentes para ella, ¿no? Y bueno, y eso es la chispa que nos hace que estemos aquí en este momento. Bien, porque vos uniste lo que es tu laburo, porque sos docente, sos fotógrafo, investigador, todo eso con estas raíces y estas plantas, esta vegetación y tu familia, es como toda una cosa y un combo divino. Exactamente, la muestra está hecha o formulada a partir de una técnica alternativa de revelado fotográfico, donde las hojas de esas plantas justamente son las que funcionan como papel fotográfico. Las piezas que están viendo en este momento no tienen tintas, no tienen químicos adicionados, es la clorofila de estas plantas la que hace visible la historia de parte de la descendencia de Carmela y que desde ese comienzo de ese viaje, de ese periplo de mi madre que va descubriendo ese proceso hasta aquí, es que desemboca a puerto. Por ejemplo, ahí estamos viendo el hermano de Carmela, Domingo. Domingo, exactamente. Hay dos tipos de registros. En este caso, a Domingo lo puede recuperar de una foto que Carmela trajo de Italia. Y que a partir de ella hice... Porque Domingo no vivía acá. Porque parte del proceso migratorio fue la separación de la familia. En este caso, Domingo no llegó. Y exactamente lo que ha pasado justamente en el proceso de exposición es que mucha gente se ha sentido identificado por algo que sentía como una hipótesis, que esta historia era tan personal como colectiva. Lo he comprobado empíricamente con las personas que han visitado, porque justamente ese proceso también tuvo mucho de dolor, por ejemplo, de familia que no vio nunca más. Exactamente, en esa separación. ¿Cómo es la técnica desde el arranque, desde el inicio? Y el arranque primero es esperar al momento de la cosecha, te diría, porque no es lo mismo una cosecha de una hoja de primavera que de verano, generan reacciones diferentes. Y después cada una de las obras que están viendo también originalmente fue un colchón de hojas verdes recién cosechadas, digamos, ¿no? Empieza así el proceso y yo haciendo una síntesis, proyecto la fotografía sobre estas hojas, haciendo un proceso de reacción de la clorofila, y comentábamos previo a la nota que es similar a si fuéramos ahora al Jardín del Blanes y si levantamos una piedra del pasto, por ejemplo, podemos ver la silueta de esa piedra dibujada en el pasto. El principio sería similar a eso, es la fotosensibilidad que nos rodea. Ah, y está bien. Lo que me explicaba Federico era como cuando vamos a la playa nos quemamos y tenemos, no sé, un reloj puesto y bueno, y ahí queda como la marca de que el sol no le llegó, básicamente. Estamos recubiertos de papel fotográfico. Claro, me encanta eso. Claro. Y bueno, y forma también parte de búsquedas que vengo desarrollando ya hace un tiempo, de alternativas fotográficas basadas en la sustentabilidad, en el bajo costo y en los materiales del entorno, en este caso justamente
de los jardines familiares. Bien, claro. Hay fotos que vos decías que recuperaste porque Carmela las trajo y hay otras que sacaste vos. Exactamente, exactamente. Hay digamos, la parte de la descendencia que por suerte todavía tenemos entre nosotros, yo fotografié ahí con técnicas nuevas, incluso hay muchas de ellas partiendo de una foto de un retrato hecho con celular, o sea, un cruce de universos y de tiempos, y a partir de esa foto digital se materializa un negativo. Bien, hay textos también, por lo que fuimos viendo. Mirá, ahí con las imágenes de Rodrigo, ahí por ejemplo, eso es un texto, ¿qué rol cumple? Bueno, esta historia que te contaba del proceso migratorio después de la vuelta de mi madre, la cuenta mucho mejor los fragmentos de WhatsApp que íbamos recibiendo tanto yo como mis hermanas mientras mi madre iba haciendo el viaje. Ay, qué lindo. A la hora de narrar la historia sentí que lo mejor que podía suceder es que lo contara a su voz. Claro. Y lo que son entrecomillados los fragmentos de WhatsApp, en este caso también revelados en hojas de plantas, que también van invitando a que el espectador vaya conociendo la historia de la misma manera que la fuimos conociendo nosotros también. Claro. Bien, hablábamos con Federico que también lo que es como que se ve esta técnica un poco más ahora, hay como más difusión, hay más artistas que la están utilizando, Sí. La gente como que se anima un poco más, también el espectador está como más abierto a este tipo de impresiones o de arte, ¿no? Creo que tiene que ver también con una vuelta a lo analógico, también una reivindicación de lo analógico dentro de la fotografía, sí. Sobre todo la necesidad dentro de todas las cosas creo positivas que tiene la fotografía digital, hemos perdido mucho de la alquimia y de la magia, entonces hay muchas búsquedas de ese lado. Yo es una técnica que empecé a trabajar hace más de 10 años, te diría que es una mezcla entre una técnica antigua del siglo XIX que se llama la antotipia y procesos personales, porque cuando empecé no había bibliografía, googleabas y no encontrabas nada, y entonces empecé a generar procesos propios dentro de esa técnica. En ese momento éramos muy poquitos a nivel internacional, incluso hoy se da también de que cada vez se esté dando de una manera más popular, sí. Y que bueno, también en mi caso personal también la enseño en los talleres de fotografía que dicto como técnica, una de las tantas técnicas que vemos de procesos de revelados. Bien, antes de que me cuentes acerca de esos talleres, Federico, esta vegetación es toda esta vegetación es de esas plantas que plantó tu abuela, que vos tenés, que tiene tu mamá, que estaban en diferentes casas, ¿no? Siento que hay una poesía natural que viene ya de la planta, entonces acá me acoté específicamente a justamente esas especies, claro, que están en nuestros jardines y que también mi madre se iba encontrando en el viaje. Incluso hay un fragmento de uno de los textos que dice algo así como que no es necesario que lleve plantas, porque en un momento era una hipótesis. Claro. Nuestro jardín está en Italia y Italia está en el jardín. Y entonces me acoté específicamente a esas especies justamente que hacen este nexo de jardines familiares. Jardines familiares, que me encanta. Bien, contanos de los talleres. Bueno, yo doy talleres en un centro cultural en La Blanqueada que se llama Espacio Hiedra, que los doy presenciales y también son virtuales, justo estamos en temporada de comienzo de talleres, claro, y doy distintos tipos de talleres de fotografía y dentro de ellos también hay unos en particular, enseño estas y otras técnicas también de revelados fotográficos y es muy lindo el poder compartir, el poder ver en otros también el maravillarnos justamente, como decía, con la fantasía del revelado. Claro, bueno, eso te iba a decir un poco, ¿no, Federico? Porque es como esta cosa de cuando que empieza a aparecer o revelarse la imagen, debe ser como ¡guau! ¿No? La primer chispa y el primer maravillado soy yo, más allá que te decía que hace tiempo que vengo trabajando, es como la primera vez cada vez que se ve una imagen. También estas técnicas tienen una cosa particular que aunque quiera no puedo hacer dos obras iguales. El ensayo, el error, el azar está presente en cada pieza, incluso el paso del tiempo. Estamos viendo obras en este momento y en estas obras específicas que no sé qué va a pasar dentro de 3 meses de exposición, porque hay especies todavía de estas que trabajé ahora que no las había trabajado antes, entonces no sé cuánto van a mutar en el tiempo. Por lo tanto, cada espectador también, no solo a quien hace el revelado tiene ese vínculo, sino que cada espectador ve una obra que capaz que la semana que viene es diferente también. Bien, bien. ¿Y Carmela cuál es? Vamos a conocer a Carmela. Carmela cierra la narrativa de la obra y quedaron juntas en sala, que Carmela es la última y Beatriz, que es mi madre, quien hace el periplo, es la penúltima. Pero ahí justo están tomando a Carmela a pela.
Carmela es la última y tu mamá Beatriz, Exactamente. que es la nieta de Carmela. Bien. Este domingo estamos en la recta final de la exposición, porque estamos en los últimos 3 días de exposición. El domingo culminamos el ciclo de Carmela aquí en el Blanes, que ha sido un verdadero honor estar exponiendo aquí en el Blanes. Y lo terminamos con una actividad en sala donde estaré aquí de manera presencial para recibir a todos quienes quieran venir y charlar y hacer algo parecido a una recorrida, digamos. Y también celebrando, así como celebramos las inauguraciones, también celebrar el fin del ciclo de Carmela. Voy a estar a partir de las 16:30 hasta las 18. La sala abre hoy viernes, sábado y domingo, de 12 a 18 horas y bueno, y con entrada libre y gratuita. Con entrada libre y gratuita este domingo a las 4:30 de la tarde va a estar Federico aquí para recibirlos y todos conocer a Carmela. Más que nada. Muchísimas gracias, Federico, un placer, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Sí, en algún otro lugar después la obra? Ojalá que sí, todavía nada concretado, pero lo más lindo de esto es que no quede guardado en un depósito, sino que se siga mostrando. Que recorra por ahí, tenga como vida propia. Gracias, Federico. Un placer, muchísimas gracias. Un placer para mí.